yo recuerdo que no había visto Plácido, y cuando vio Plácido de Berlanga, vamos, una carta diciendo una película maravillosa, que parece mentira que Berlanga no hubiera ganado el Oscar, que era mucho mejor que Fellini. Le podéis invitar otro día a mi tío. ¿Este tío? No, pero... Casi. Tío de todos, ¿no? De la generación. Sí, sí. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, era también mi amigo de Juan de Orduña. Y yo, lo que pasa, él ha construido toda una historia acerca de cómo nos conocimos, ¿no? Lógicamente una historia pues berlanguiana totalmente. Realmente yo era el fiscal de prensa adjunto de la Fiscalía de Madrid, entonces había uno que era el fiscal titular de prensa, que era un fiscal estupendo, Alfredo Salvador, y entonces el más joven que llegaba de Madrid, como nadie quería lo del fiscal de prensa porque era secuestrar periódicos y que te pusieran tibios todos los periódicos en los años de la transición, pues yo llegué en el año 77 destinado a Madrid, pues entonces llegué y el fiscal jefe me dijo, pues mira, ¿qué has escrito al juzgado número 15? Pues muchas gracias, don Guillermo. Y también a la sección sexta, pues muy bien, y además soy fiscal de prensa. Y dije, ¿y no hay forma humana? Pues no. Y en una ocasión, pues Alfredo, no sé qué le pasó, y me dijo, oye, mira, no, mañana no puedo entrar, tienes que entrar en un juicio en la sección segunda, que era una sección terrible. Y me veo la carpetilla, el día anterior, la carpetilla es donde va todo el resumen del pleito, las notas que ponemos para el que vaya al pleito que se pueda gobernar, ¿no? Y de repente lo veo y digo, si es Luis García Berlanga, que yo no conocía en absoluto en ese momento. Y yo me vi aquella que me pareció disparatado, porque es que en una revista, entonces de las que había, pues había una sección que era de literatura erótica, que siempre le ha gustado mucho a Luis, ¿no? Si viene aquí hablará solo de sadomasoquismo. Y entonces era una antología, y él cogía, presentaba, decía quién era el Marqués de Sade, y copiaba de un libro que estaba publicado en España, pues una escena del Marqués de Sade. Y total, que entré en el juicio. Y la sección segunda era muy peculiar, porque el presidente decía, que pase el condenado, decía directamente. Tres viejos magistrados decían comentarios entre ellos y tal y cual. Pues sí que está muy bien, pues vaya tontería que dice. El abogado, siga usted, para lo que le va a servir. La sección que los fiscales jóvenes pues no nos gustaba mucho entrar en esa sección. Y total, que entramos allí en la sección, pues saludo a los magistrados y me siento en mi butaca y dice, como siempre, pues que pasen, no se diría los acusados, diría probablemente que pasen los condenados. Pasa Luis García Berlanga, la directora de la revista, que era una periodista que había estado antes en Informaciones, que además era amiga de un tío mío, María Teresa Mancebo, y la redactora jefe, que no recuerdo quién era. Ya empezamos mal, porque dice, póngase en pie la acusada, se pone en pie Maite Mancebo, y le dice, nombre, María Teresa Mancebo. Pues no es lo que figura aquí, ya Maite, pero no sé qué. Pues a ver si filmamos como nos tenemos que filmar. Ahora además delante de un tribunal y con la cara de fieras que ponían las tres fieras corrupias, aquellas que había ahí encontradas, pues ya se puso muy nerviosa. Y dice, Estado Civil, y dice, no sé si dijo, separada o divorciada, no sé si había divorciado, entonces pues diría, como mínimo dijo, separada, y dice el presidente, claro, así me explico yo las cosas. A la Mancebo le da un pitiflux, el público empieza a chillar. El presidente dice, al supuesto respetable que despejen la sala, y dice, y a esa señora que venga al médico forense porque parece que está muerta, y que está muerta. De la condenada. Tiberia, notable, y total, ya cuando se logró restablecer medianamente el orden, tras media hora, y se recupera, Maite Mancebo, una periodista estupenda y una señora estupenda por otra parte y tal, después de las protestas de todos los abogados, esto es intolerable, vamos a denunciarlo, no sé qué, y tal y cual, y yo capeando allí el temporal, pues interrogó, empezó un interrogatorio lo más favorable posible, porque a mí me parecía que aquello era disparatado totalmente, y el presidente suspende y me llama a Strados y me dice, pero tú ¿con quién estás haciendo? Señor presidente, déjeme usted a mí que interrogue, porque ya se verá totalmente. Pues va por muy mal camino. Ya se lo dirá a tu padre, mi padre era presidente de la sala sexta del Tribunal Supremo. Y ya se lo dirá a tu padre, ya se lo dirá a tu padre. Pero todo esto, como a voz en grito, bueno, pues ya me toca interrogar a Berlanga y claro, le hago la pregunta. ¿Es autor usted del texto? Y dice, no, señor fiscal,
es el Marqués de Sade. Digo, que conste en acta que es el Marqués de Sade. Digo, al tribunal que el Marqués de Sade está muerto y no vamos a poder decirte. Omita los comentarios del señor y que no consten en acta. Protesto, señoría, que no consten en acta. Bueno, total, que llega el momento de elevar las conclusiones a definitivas y yo vi que era difícil salvar a todos, pero en fin, pues dije, retiré la acusación de la Mancebo, etcétera, y la dejé por dejar a la redactora jefe, pero era la más joven, ya recurriremos y tal, ¿no? Y retiré. Y entonces dice el presidente, me vuelve a llamar a esta noche y dice, ¿pero qué haces? Y digo, pues nada, que retiro la acusación, porque cómo voy a acusar a alguien que es de etcétera, y ya se puso tal, pues esto es intolerable, se lo voy a decir al fiscal jefe, tú quién eres para retirar la acusación, no sé qué y tal, y yo me tiré a la piscina y dije, tengo la autorización del fiscal jefe, así que yo voy a retirar la acusación, y dije, iba a retirarla de 2, ahora la retiro de los 3, y se acabó el juicio, ¿no? Bueno, entonces retiré la acusación, y el presidente dijo algo así como se ha empeñado este fiscal joven que esto no es delito, allá él así va a la sociedad y va a ser y bueno, al tiempo pues fui a ver al fiscal jefe que era un tipo chapado a la antigua pero un tipo muy correcto. Cuando fue a verle dijo, este es intolerable, ha ido Torres de Unzaí, ha retirado la acusación, era una cosa de sadomasoquismo, no sé qué y tal y tal. El fiscal jefe no le había dicho yo nada y debía habérselo dicho la verdad totalmente, me dijo que ha retirado la acusación. Pues si ha retirado la acusación es que está bien hecho y yo lo apoyo totalmente. Entonces ya se fue el presidente de la sección segunda y no hubo más. Ya al cabo de como 15 años después, bueno, después conocí a Luis Berlanga, le llamo tío, él me llama sobrino y a mi mujer que la conoce de pequeña también y esas cosas y tal. Y al cabo del tiempo estamos en un curso de verano de esos de ronda, no sé qué, y él dice, porque ahora que hablas de la libertad de expresión, yo sí que he soportado la libertad de expresión, porque allí una vez estuve en el banquillo y si no llega a ser por un fiscal que retiró, un fiscal muy joven que retiró la acusación, hubiera ido a Carabanchel y tal y cual, y dice, porque tú conoces esa historia, y le digo, sí, yo conozco esa historia porque el fiscal era yo, y dice, era tú, pero sí, a mí me parece que Luis García Berlanga es un genio, es un genio y uno de los mejores directores de la historia del cine, no del cine español, del cine. Lo que pasa es que es un director tan localista, tan español, por decirlo de alguna forma, que sobre todo en aquellos años poder salir al exterior era muy difícil de ese tipo de películas, ahora hubiera sido más fácil, ¿no? Que el comienzo de Las Cuatro Verdades, la película aquella, pues se la prohibieron, y él no entendía por qué se la prohibía, dice, pero además prohibida desde el primer plano, y fue a ver al censor y le dijo, oiga, es que yo no entiendo, pero si esto todo lo que habían dicho, hecho, dice, señor Berlanga, es que usted pasa siempre lo mismo, en primer plano, exterior, en Gran Vía, dice, 2 curas pasan por delante de Pasapoga. Claro, salen de Pasapoga. No lo sumes, que tenía una gracia estupenda, pues contaba cómo era la censura, ¿no? Y él hizo con no sé qué, escribió una película, entonces como se hacía todo aquello de Estambul 65, hicieron un guión que se llamaba Espermatozoide 66. Entonces, pues en principio, pues parece que lo autorizaban, pero llamó el director general de cine, cuyo nombre voy a omitir. Hecho 66, pero no era 66, o sea que nadie intente localizar el director general de cine. Por otra parte, era bastante farandulero. Y dice que iban allí y claro, ellos iban a intentar, como siempre se iba con la censura, y más al director general, ya era conocido, había hecho La Niña de Luto y tal, y pues para venderle un poco el artículo, que no era tan grave, y el director general se paseaba de arriba abajo por el despacho, de arriba y abajo, contaba con los sumes moviendo la cabeza. Sí, pero hay algo, pero bueno, si esto es una película, es una comedia, no sé qué, y tal y cual, va a estar algo volando, no sé. Sí, pero hay algo, y de repente uno de esos paseos tenía un libro colocado allí, una especie de fascistol, se para, empieza a pasar páginas, y dice, bueno, eso me lo contaba el productor, y yo nos miramos, y de repente me dice, ya os he pillado. Ya sé lo que es espermatozoide, prohibido. Me sacaba de quicio ir a ver una película. Pero fíjate, hay una cosa que... Nosotros íbamos todos con un reloj. Yo me compré un cronómetro con muchos cinéfilos porque veían las fichas y decías 140 minutos, me caches en la mar, 112 minutos, porque no he podido contar tanto. Y muchas veces las fichas mentían, porque hay muchas duraciones que eran inexactas totalmente, ¿no? Pero en el libro que ha escrito ahora Luis de Vista Cagada, él dice que la ventaja que tenía cuando existía la censura es que sabías quién era el enemigo.
Y ahora no sí, lo sabes. y además podías, ahora no lo sabes. y además podías, ellos dicen que podían generalmente, Sí. y avanzaban Variar, negociar un poco, ¿no? Y falsear. él lo cuenta y con mucha rabia lo cuenta, que los Jueves Milagros intentó que figurara como guionista el cura de la censura, que le cambió final, ¿no? todo y le cambió el final y decía, yo le dije, oiga, usted tiene que cobrar aquí está ha colaborado mucho en esto, me ha desgraciado la película, pero usted sale en los títulos de crédito. No lo conseguí. Bueno, Viridiana al final lo puso la censura Sí, lo y cambió. es mucho más atractivo el juego de cartas. Sí. Hombre, es un final. No le haría gracia a Buñuel eso, ¿no? Pero sí, es muy explosivo, Bueno, evidentemente, sin ninguna sobre todo duda, ¿no? Buñuel que A Hawks contaba que en The Big Sleep, El sueño eterno, igual le prohibió el código Hays el final, y entonces lo que hizo fue, porque le parecía muy violento, dice, y si le ametralla a través de la puerta, dice, pues eso si no se ve, no va violento, ametrallar a través de la puerta y que se vea toda la puerta acribillada a balazos, ¿no? Pero bueno, pues era así, ¿no? El código Hays era muy especial, porque si estaban dos en una misma cama, salvo que fueran marido y mujer, uno de ellos tenía que tener uno de los pies en el suelo, ¿no? Y el otro en la cama. Eso era un acto de contorsionismo notable, ¿no? Que cuando ves las películas anteriores al código Hays, el año 33 o 34, te quedas asombrado de los, no voy a decir semidesnudos, pero bueno, ayer por ejemplo estaba viendo Una hora contigo de Lubitsch en uno de los canales digitales, y Janet MacDonald se pasea en una escotadísima combinación que le llega por aquí, eso en el año 32. 2 años después, imposible que salga ese margen, absolutamente imposible. Y de Alfredo Landa, que si sois buenos amigos, ¿nos puedes contar algo, hablar algo? Yo de Alfredo solo puedo hablar con cariño y admiración, y puedo decir lo que me dijo don Miguel Miura en una de las últimas conversaciones que tuvimos, que me dijo, mire usted, yo el único actor al que no le he podido enseñar nada, porque me daba todo el personaje, es el señor Landa. Y como compañero Y eso Miguel Miura es un... Como compañero es espléndido. Yo he hecho cine con él solo. Yo he hecho teatro, pero como compañero es espléndido. Me parece un grandísimo actor, y puedo contar una anécdota que me ocurrió en el Festival de Cannes el año de los Santos Inocentes, que ganó el premio con Paco Rabanne, pero te voy a contar la historia completa. Y es que estábamos comiendo en la Colombe d'Or, que era un sitio que habíamos quedado con Truffaut, y al final Truffaut no fue, no sé si es que ya empezaba a estar enfermo o algo así, y apareció Marciano de la Fuente, que venía de otro sitio, y se quedó allí a tomar un café de don Marciano, ¿no? Y en la mesa de al lado nos oyó hablar en español, y estaba Dirk Bogart, que era el presidente del Jurado Internacional. Y bueno, nos pusimos a hablar allí, él sabía un poquito español, no mucho, en inglés, en francés, y ya nos juntaban las 2 mesas, y como siempre que pasa con la gente que nos gusta el cine, nos pusimos a hablar de películas, bueno, de Lose, que cuanto le admirábamos, no sé qué y tal. Y en un momento determinado nos dijo, oiga, el actor de la película esta española, el bajito, dijo, el pequeño, este es un actor conocido en España y esas cosas y tal. Bueno, pues le contamos las cosas y nos dijo, es prodigioso, es absolutamente prodigioso. Entonces, no sé si Marciano o Pedro, alguno de los más que estaba ahí, dice, bueno, pero Raval también dice, bueno, hizo un gesto así como dice, Raval es conocido y tal. Dice, no, pero, me dijo, pero el bueno es el bajito. Dijo, ya, nos despedimos, y cuando volvíamos a Cannes, yo les dije, digo, yo creo que este va a premiar a Alfredo, porque es que no, la película no habló prácticamente nada, pero bueno, es que se pasó como hablando 15 minutos, y además diseccionando el trabajo que había hecho, lo difícil que le había parecido, bueno, nada, muy bien, etc. Y luego me contó Lisette Farget, la jefa de prensa del festival, que cuando fue a entregar el premio, Dirk Bogart dijo, el premio va, porque Pilar maniobró para que el premio fuera ex aequo, porque se lo habían dado a Alfredo Landa. Y Dirk Bogart dijo, bueno, pero el premio es para el bajito. Sí, así que bueno, son los 2 elogios que puedo hacer de Alfredo Landa, el de don Miguel Miura, que no se casaba muy bien con los actores, ni mucho menos, vamos. Hay la famosa anécdota que no sé si conocéis de Ninette y un señor de Murcia, y es que en un momento determinado don Miguel iba, se me lo cuenta, la anécdota me la ha contado Alfredo, ¿no? Iba todos los días a casi todas las funciones a ver cómo estaban haciendo la función los actores. Entonces entraba en el palco que tenía reservado, que le reservaba a don Tirso, de escudero, y por la cortina, salvo que fuera con una amiguita, miraba a ver cómo le estaban diciendo el acto. Y una vez baja y le dice, hablaba muy madrileño, muy achuladamente, Somoza, usted me está cambiando el texto. Y Somoza, todo un gran actor en persona, que dice, Miguel, que yo le estoy cambiando el texto. 2 días. Usted
me está cambiando la copulativa, porque era una frase, si recordáis, que decía, y la reforma social. Y su decía, la reforma social. ¿Que yo? Decía, ¿que yo, don Miguel? ¿Que yo le cambia la copulativa? Sí, sí, usted me cambia la copulativa y no se lo consiento. Entonces, cuenta Alfredo que cuando su moza veía que aparecía la jeta de don Miguel en el palco, o sabía que estaba allí, cuando llegaba eso decía, y se quedaba así casi un minuto, la reforma social. La reforma social, la reforma agraria. Bueno, y despidió a Juanjo Menéndez. Cuando la obra iba muy bien, le dijo, Menéndez, está usted despedido. Hombre, don Miguel, pero si esto es un éxito, ¿cómo me echa usted? Y le dijo, es que usted se hace el gracioso soy yo. Y así que esos son los dos mejores elogios que puedo hacer de Alfredo, persona, ser humano maravilloso donde los haya y actor prodigioso desde mi punto de vista. Yo lo he visto en rodajes de películas y verle trabajar es sí, yo lo he visto rodar con 40 de fiebre y vamos, es un prodigio. Lo de 20 Alemania PP, rodaba con 40 de fiebre. Es prodigioso, ¿no? O sea, que... Cuando en Talamanca de Jarama, que le imitaba a Miura, sí. el Fado imitaba a Miura y tragando. Él me cuenta que le llamó su representante y dice, oye, que don Miguel ha hecho una lectura de la obra, donde no estaba presente Alfredo porque estaba rodando, no sé qué jaleo, pero pues quiere leerte la obra. Entonces dijo, pues ya mismo. Entonces se fueron a la calle General Pardiñas, ahí casi esquina con María Molina, donde vivía don Miguel, y nada, le leyó la obra y le dijo, ¿qué quiere usted hacerla? Y Alfredo dijo, no, don Miguel, pues nada, por supuesto, etcétera. Pues va a cobrar usted tanto. A Alfredo le pasó muy bien, y por cierto que cada vez que pasaban 50 representaciones decía, le voy a aumentar a usted 5 duros, hombre. Al Miguel, hombre, y le aumentaba 5 duros o 50, muchas gracias, don Miguel. Pero dice que cuando bajaba en el ascensor con el representante le dijo, oye, si hay que pagar, dijo, si hay que pagar se paga, pero yo este personaje lo quiero. Y dice que lo captó inmediatamente porque dijo, lo voy a hacer como don Miguel. Y él, cuando llevan pocos días de ensayo, le dijo Miura, se lo lleva aparte y dice, oiga, Landa, usted es muy listo, pero muy listo. Le dijo, ¿cómo dice usted eso, don Miguel? Y dice, sí, dice, porque ese personaje soy yo, qué bien lo ha calado usted. Y al final de su vida le ofreció, iban a hacer una función o una serie de televisión que le había pedido Adolfo Suárez a don Miguel, pues ya se puso muy malo y tampoco tenía muchas ganas de trabajar, nunca había tenido muchas ganas de trabajar. Y le dijo a Alfredo, oiga, Landa, usted y yo hacemos la función, pero de empresarios, para forrarnos, no que se lo lleve don Tirso. Sí, pero él me decía, tenga usted mucho cuidado, no triunfe en la vida. Me decía, pero mira, Miguel, si usted triunfa en la vida, dice, pero si triunfa, haga como yo. Cuando yo tengo una función que triunfa, dice, inmediatamente me pongo muy enfermo y me voy al Escorial con una señorita. Porque si entro en Chicote o en Gaviria con una gachí y me ven, dice, ahí va el cabrón de Miura. Dice, y soy feo, bajito y cojo, pero va el cabrón de Miura. Dice, tengo un triunfo al Escorial y tuberculoso.